El Canal del Congreso presenta Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Cámara Alta. ¿Usan ustedes el teléfono celular cuando van al volante? ¿Saben en qué porcentaje aumenta el riesgo de ocasionar un accidente al desviar la mirada hacia la pantalla del teléfono un par de segundos? Si es así, seguramente la siguiente información los dejará helados. Estas son las imágenes de sobrevivientes de la violencia vial en nuestro país. Una suerte que no todos comparten, pues México ocupa el 9º lugar a nivel mundial en fallecimientos por accidentes de tránsito, incluidos los atropellamientos a peatones o ciclistas. Distractores como el uso del teléfono celular aumentan hasta 4 veces el riesgo de sufrir un accidente. El uso del teléfono celular hace que el conductor desvíe la mirada de la carretera, quite las manos del volante y aparte su mente de la carretera y de la situación existente. En carreteras, lamentablemente, alcanzamos unas velocidades mucho más grandes y si dejamos de ver la carretera, aunque sea por 5 segundos, corremos muchísimos metros y entonces podemos hacer mucho daño a todos los que están a nuestro alrededor. Los registros de accidentes causados por el uso de celular no reflejan la realidad de este grave problema. Y es muy difícil saber cuando exactamente un conductor estaba o no estaba usando el teléfono celular. Entonces, se hacen los peritajes, pero es difícil saber exactamente cuál fue la causa. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía publicó datos sobre accidentes de tránsito, donde se aprecia que casi el 30% fue causado por errores del conductor. Una de las conductas cada vez más comunes y peligrosas al manejar es enviar mensajes de texto, lo que puede hacer que quitemos la vista del camino al menos 5 segundos. Enviar mensajes de texto mientras un auto avanza es equivalente a manejar con los ojos cerrados. El riesgo de chocar aumenta hasta 23 veces. Y es que los percances viales tienen consecuencias de tipo físico o material para los involucrados directos, pero también repercuten emocional y económicamente en familias enteras. El mensaje que a mí me gustaría dar es que los percances viales no son normales, no tenemos que normalizarlo. Por todo lo anterior, el Senado avaló prohibir el uso de celulares en carreteras, intentando evitar que los conductores usen el celular mientras conducen. En la minuta presentada, las llamadas solo podrán permitirse cuando se hagan con manos libres. Con esta reforma tendremos más carreteras seguras y sin duda alguna se salvarán muchísimas vidas. Elvia Carrillo Puerto nació el 6 de diciembre de 1878 en la bella ciudad yucateca de Motul, conocida como la Monja Roja del Mayab por formar parte del grupo de mujeres mexicanas que lucharon por sus derechos políticos durante y después de la Revolución Mexicana. Elvia fue una férrea defensora de la igualdad entre hombres y mujeres, posición que en su tiempo fue no solamente mal vista, sino que por muchos impensable. El perfil político de Elvia Carrillo fue nutrido por su maestra Rita Cetina Gutiérrez, fundadora de la primera escuela secundaria para mujeres en Yucatán y de la organización feminista La Siempre Viva. Desde muy corta edad y en compañía de su hermano Felipe, Elvia devoró lecturas que alentaban el pensamiento feminista y tomó conciencia de las abrumadoras diferencias sociales entre hombres y mujeres, así como de la explotación padecida por las poblaciones indígenas y campesinas de su natal Yucatán. Su activismo fue incansable. Participó en la fundación de las Ligas de Resistencia Feministas, tribuna desde donde llamó a las mujeres de todo el estado a organizarse y apoyarse unas a otras en temas urgentes como el derecho al voto, la higiene, alfabetización y el control de la natalidad.
Respecto a este último, Elvia Carrillo manifestó su valor frente a las sociedades conservadoras de la época al defender el derecho de las personas a vivir su sexualidad de una manera libre y lúdica, más acá o más allá de los fines reproductivos. Desde 1915, Elvia colaboró con el general Salvador Alvarado, gobernador de Yucatán, impulsando el tema de los derechos de las mujeres. En 1919, Carrillo Puerto viajó por Yucatán con las ligas de resistencia feministas, agrupaciones que hacían un llamado a las mujeres para organizarse. Para 1922, cuando su hermano Felipe Carrillo Puerto fue nombrado gobernador de Yucatán, se le asignó una oficina en el edificio central del estado, desde donde organizó la Liga Feminista Rita Cetina, cuyo propósito era incluir el debate del voto femenino en las cámaras legislativas. En 1923, Elvia Carrillo Puerto se convirtió en la primera mujer mexicana electa para desempeñarse como diputada en el Congreso local. Sin embargo, no pudo ejercer el cargo, pues tras el asesinato de su hermano, las elecciones fueron anuladas y ella, junto con el resto de su familia, fue amenazada de muerte, razón por la cual abandonó sus funciones. Elvia Carrillo se refugió en la Ciudad de México, donde siguió trabajando por la igualdad entre hombres y mujeres hasta el día de su muerte, el 15 de abril de 1968. En reconocimiento a esta luchadora del Mayab, el Senado de la República entrega desde 2013 la presea Elvia Carrillo Puerto, busto de bronce a través del cual se reconoce y premia a las mujeres que han incidido y destacado en la lucha social, cultural, política y económica en favor de los derechos humanos de las mujeres y de la igualdad de género. Desde inicio de año quedó prohibida en la capital mexicana la comercialización y distribución de las bolsas de plástico de un solo uso. En consonancia, el Senado de la República comenzó a diseñar una legislación cuyo propósito consiste en disminuir a nivel nacional la utilización y generación de residuos de este material. Cuando el PET llegó a sustituir a los envases retornables de vidrio, creímos a ciegas en sus virtudes. Se nos dijo que eran reciclables, pero no se nos avisó que tras el primer reciclado no podrían ser utilizados nunca más para el consumo humano. Más tarde que temprano, descubrimos que por millares se acumulaban en los vertederos y playas, y lo que es peor, que tardan cientos de años en desaparecer. Naciones Unidas sacó en el 2018 un reporte sobre el estado de plástico y, por ejemplo, la acumulación de residuos plásticos en los océanos se ha ido formando esta gran isla de plásticos que se han ido acumulando en el Mar del Norte, al grado de decir que ya es prácticamente el 7º continente de nuestro planeta. Con las bolsas del supermercado nos pasó algo peor durante los últimos 30 años. Estas ni al reciclado llegan y se apilan por montañas en basureros donde son susceptibles de incendios o, aún peor, acaban en el estómago de mamíferos marinos. La salida fácil a este problema es culpar a la industria del plástico sin meditar por qué el PET, el polietileno, el PVC y todo tipo de resinas terminan en dichos sitios cuando existe todo un sistema de separación, recolección y disposición de residuos. Acertó. La respuesta a este y otros graves problemas es la educación y cultura. Cultura ambiental para este caso. La ciudadanía informada, la ciudadanía educada ambientalmente, estamos apostándole a que tendrá nuevos hábitos de consumo,
nuevas conductas adecuadas con el entorno ambiental y sobre todo con un compromiso y con las generaciones presentes, con las generaciones futuras y con todos los demás conjunto de seres vivos. Medidas como cobrar por el uso de la bolsa de plástico o la más reciente prohibición impuesta en la Ciudad de México de comercializar y distribuir bolsas de plástico de un solo uso bajo pena de multa son vistas como alternativas ante la emergencia, sin que ello represente una solución real. Prohibir las bolsas al final del proceso no está remediando el problema de principio, que es no consumir en exceso estos plásticos, estas bolsas, y buscar qué otras opciones tenemos de no consumir lo que no necesitamos y detener esta tendencia de todo es desechable. El tema del combate a los plásticos de un solo uso tocó las puertas del Senado. El 5 de diciembre de 2019 se firmó el Acuerdo Nacional para la Nueva Economía del Plástico, una iniciativa que, dijeron, conllevará a una legislación para que en todo el país se disminuya la generación de residuos y se fomente la economía circular y del reciclaje. Necesitamos esta legislación que por un lado nos ayude a revertir ahorita este problema tan grande que tenemos de residuos, pero también llamar la atención a que necesitamos productos que sean más duraderos, que sean reutilizables, que sean fáciles de volver a reincorporar a este sistema circular, de que no se conviertan en residuos, sino que vuelvan a ser recursos y se vuelvan a incorporar a la economía. Experiencia es la palabra que define a la senadora Beatriz Elena Paredes Rangel, la mujer que porta con algo más que orgullo el huipil que enfunda su personalidad. Beatriz Paredes nació en Tizatlán, Tlaxcala, el 18 de agosto de 1953 y es socióloga egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México con posgrado en literatura hispanoamericana. Credenciales que la hacen acreedora de un entendimiento profundo de los problemas sociales y una puntual conocedora de la narrativa castellana que cita lo mismo en sus discursos como en sus pronunciamientos en tribuna. La senadora Paredes Rangel se ha definido a sí misma como una mujer polifónica, excéntrica y reformista. Por ello, cuando arriba a la tribuna, las jóvenes generaciones en el Pleno se ponen atentas a la cátedra de quien desde 1978 ha sido diputada local y federal en 1 y 4 legislaturas respectivamente, además de senadora de la República en 2 legislaturas previas a la actual. De su impresionante trayectoria como servidora pública y política, destaca el haberse convertido en la primera mujer gobernadora de Tlaxcala cuando apenas tenía 33 años y la segunda gobernadora del sexo femenino después de doña Griselda Álvarez Ponce de León. 2 veces embajadora en Cuba y Brasil, la senadora Beatriz Paredes hoy encabeza la Comisión de Relaciones Exteriores de América Latina y el Caribe, pero lo mismo su experiencia apuntala a las labores de otras comisiones por su amplio recorrido en temas torales como la educación, seguridad nacional y desarrollo rural. Por su trabajo sistemático, dedicación, capacidad creativa y aportación femenina al beneficio comunitario de nuestro país, recibió el premio a la Mujer del Año 1989. Un galardón que refrenda cada vez que traspasa con orgullo el umbral de la Cámara Alta, luciendo un hermoso huipil multicolor y haciendo de su poderosa voz un estandarte de la 64ª legislatura. Hablar de Latinoamérica es hablar de un territorio que se extiende en una vasta y diversa comunidad. En esta región compartimos, además de cultura e historia, un idioma que nos identifica y nos acerca de manera inquebrantable. Insignes hombres como Simón Bolívar concibieron esta zona por su historia y similitudes como una sola, y enarbolaron las causas de muchos pueblos como las de uno solo. Bajo este punto de vista integrador, nace el Parlamento Latinoamericano y Caribeño, o Parlatino.
Es un organismo regional permanente y unicameral integrado por los parlamentos nacionales de los países de América Latina y el Caribe. Estos parlamentos han sido electos democráticamente y los países de los que son originarios se suscribieron al Tratado de Institucionalización en Lima, Perú, en 1987. Este parlatino tiene principios permanentes e inalterables: la defensa de la democracia, la no intervención, la pluralidad política, dar solución a las controversias de manera pacífica y justa. Con base en ello, se persigue la eliminación de todo colonialismo, racismo o cualquier otra clase de discriminación. Se opone al imperialismo y persigue el desarrollo y la paz de estas naciones. La integración latinoamericana y caribeña ya no es una utopía. Simón Bolívar podría haber concretada su frase: la libertad del nuevo mundo es la esperanza del universo. Temidas por algunos y amadas por quienes disfrutamos de su néctar, las abejas son esenciales para el equilibrio ecológico del cual depende el mismo ser humano. Debido a la importancia de su conservación, las abejas reina llegaron al Senado de la República. La desaparición de las abejas está a punto de convertirse en una catástrofe mundial, pues representa una enorme amenaza para la especie humana. Estos valiosos insectos son los responsables de polinizar el 90% de las plantas con flor. Por ello, al disminuir la población de abejas, disminuiría también la producción agrícola. De ahí la frase atribuida a Albert Einstein que dicta: si la abeja desapareciera del planeta, al hombre solo le quedarían 4 años de vida. Para el senador Jorge Carlos Ramírez Marín, este es un tema primordial que hay que poner sobre la mesa. Hoy tenemos por lo menos un 30% menos de abejas que antes. Y a nivel mundial la cifra ya está cercana al 40%. Y diremos, entonces pues es un fenómeno de todo el mundo. Sí, es un fenómeno de todo el mundo, no es de los apicultores, es un tema de la humanidad. Es un tema de supervivencia. Los fenómenos meteorológicos, la escasez de agua, los cambios de temperatura y el uso excesivo de pesticidas y plaguicidas son solo algunas causas que están acabando con las productoras de miel. Para proteger la vida, salud y bienestar de las colmenas, las buenas prácticas de producción apícola recomiendan sustituir a la abeja reina una vez por año para mantener una buena producción. Aquí es donde entra otra causa que acrecienta el problema: las dificultades de transportar a las abejas reina. Es por ello que se propone exhortar a las empresas de paquetería y mensajería a que acepten la transportación de estos insectos benéficos. Las mensajerías no quieren correr riesgos ya enviando paquetes que contienen abejas reinas, y si este sistema que nos es tan común y además tan económico para enviarnos las cosas no puede admitir que tiene que mandar paquetes de abejas, pues simple y sencillamente estamos perdiendo una opción, estamos perdiendo tiempo, nos está saliendo mucho más caro. Es un mínimo detalle el tema de obligar a las mensajerías a que tienen que transportar abejas reinas y cumplir además las normas para ese traslado. México no solo cría abejas reina, también las comercializa con otros países. De ahí la importancia de analizar el tema, verlo como una prioridad nacional e involucrar a toda la población. Que la gente entienda la importancia que tienen, lo lindas que son, y sobre todo que se vuelva un tema general, que desde el niño más pequeño hasta el adulto más importante y más encumbrado tenga la preocupación de que haya más abejas en este planeta. De aprobarse esta propuesta, el sector apícola se vería fortalecido, permitiendo a México continuar como uno de los primeros 10 productores de miel a nivel mundial. Ignacio Zaragoza Sellín nació el 24 de marzo de 1829 en la Bahía del Espíritu Santo, cuando aquellos territorios, ahora tejanos, aún pertenecían a México. En las venas de aquel niño corría sangre de milicia,
pues su padre, el capitán Miguel Zaragoza, sirvió al gobierno de aquella primera república tan grande como disgregada. Por su parte, doña María de Jesús Seguín fue quien influyó para que su familia se decantara por las ideas liberales. Tras declinar al Tridentino Seminario de Monterrey, el joven Ignacio se incorporó a la Guardia Nacional de Nuevo León en 1852 y poco después se enlistó en el Ejército Permanente. Se dice que la práctica fue la mentora principal de aquel joven soldado, quien comenzó a dar saltos de ascenso por cada batalla. En 1859, Santos Degollado otorgó a Zaragoza el grado de general de brigada en reconocimiento a sus servicios en varias campañas, entre ellas la batalla de Calpulalpan, que significó el fracaso de los conservadores y el regreso de Benito Juárez a la Ciudad de México como presidente. Creyendo alcanzada la anhelada paz, el benemérito distinguió al general Zaragoza con el cargo de ministro de guerra el 9 de abril de 1861. Sin embargo, tras la invasión francesa, el mismo presidente Juárez pidió al general Zaragoza asumir el mando como jefe del Ejército de Oriente. La tenacidad y el arrojo que habían caracterizado al general Zaragoza lo acompañaron sin duda en aquella fecha memorable del 5 de mayo de 1862, cuando las armas del Supremo Gobierno se cubrieron de gloria, al derrotar al arrogante general Lorenzés, quien venía al mando del que era considerado en aquel entonces el ejército más poderoso del mundo. Apenas 5 meses después de la que fue quizás la victoria más importante en la historia del ejército mexicano, el general Ignacio Zaragoza falleció en Puebla el 8 de septiembre de 1862 a causa de una fiebre tifoidea. En medio de la consternación por la muerte del general Zaragoza y no habiendo concluido el luto aún, el mismo presidente Juárez expidió el siguiente decreto el 11 de septiembre de aquel año. Artículo primero. Se declara benemérito de la patria al grado heroico al general Ignacio Zaragoza. Su nombre se inscribirá con letras de oro en el Salón de Sesiones del Congreso de la Unión. Desde la publicación de este decreto, la ciudad de Puebla llevará el nombre de Puebla de Zaragoza. Y cómo no reconocer el grado heroico concedido en medio del caos, pues su victoria iluminó la esperanza de toda una nación. Cómo no ponerse de pie al nombrar al general Ignacio Zaragoza, inscrito con letras de oro en el muro de honor del Congreso de la Unión. Un parlamento abierto es un nuevo modelo de representación política. Consiste en la interacción entre ciudadanos y gobierno. Ambas partes se reúnen para analizar o debatir un tema desde todos sus ángulos antes de que éste sea plasmado en la Constitución. Se trata de una moderna relación en la que hay colaboración horizontal para crear o modificar políticas públicas. Un parlamento abierto sirve para garantizar la transparencia y el acceso a la información, impulsar la rendición de cuentas y para incluir a la sociedad en la toma de decisiones, algo que antes solo ejercían los congresistas. En un parlamento abierto pueden participar todos: legisladores, científicos, especialistas y expertos, ONGs, activistas o cualquier miembro de la sociedad civil que represente a quienes serán beneficiarios o usuarios de los trabajos parlamentarios. El Parlamento abierto es heredero directo del gobierno abierto, concepto que apareció a finales de los años 70 en el espacio público británico. El Parlamento abierto es responsable desde entonces de que se modificaran estructuras constitucionales como las candidaturas independientes, el plebiscito y la revocación de mandato. En 2015 en México se incluyó por primera vez un eje de trabajo denominado Parlamento Abierto, basado en la transparencia legislativa y acceso a la información pública. En 5 años, tibiamente el Parlamento Abierto fue ganando terreno y hoy es una herramienta indispensable para la vida democrática de la Cámara Alta.
Tras el parto y la cuarentena, muchas madres que reanudan su actividad laboral abandonan la lactancia materna de forma parcial o total, debido a que no tienen tiempo o no cuentan con un espacio adecuado para seguir amamantando a sus hijos. La lactancia materna es un asunto de primerísima importancia a nivel de salud pública y por ello es un tema que obligadamente se revisa en la Cámara Alta. La dependencia absoluta de un ser humano a otro se reivindica como una de las relaciones más profundas e incondicionales y se imprime en esta imagen, la lactancia materna. En este abrazo, además de estrecharse los lazos entre madre e hijo, la tibieza, la seguridad y el amor convergen en el mismo regazo. Es sabido que la lactancia materna beneficia la salud tanto de los bebés como de las madres. Por ejemplo, contiene anticuerpos que protegen de enfermedades como la diarrea y la neumonía, las dos causas principales de mortandad en la niñez en todo el mundo. La lactancia representa la mejor nutrición para el bebé. La leche materna es un alimento insustituible para una niña o un niño. Reduce la probabilidad de muerte y es clave para su desarrollo físico y emocional. Los expertos recomiendan el inicio de la lactancia materna exclusiva desde el nacimiento hasta los 6 meses y luego lactancia continuada, agregando alimentos complementarios hasta por lo menos los 2 años. Hoy nos preocupa que de manera dramática la lactancia materna ha disminuido en un 50%, particularmente en la zona rural. Y por todo lo anterior, el tema al cual hoy hacemos referencia debemos considerarlo un tema de seguridad. En culturas donde el cuerpo femenino siempre tiene connotaciones sexuales y el ofrecimiento del seno remite a esos estigmas, es necesario crear políticas públicas que apoyen y promuevan la lactancia materna. Nuestra propuesta es la siguiente: elaborar el Programa Nacional de Lactancia Materna, expedir la normatividad en la materia, que las madres disfruten de licencia temporal por lactancia posterior a la licencia por maternidad con las siguientes opciones: A, por 3 meses con goce de medio sueldo; B, por 6 meses sin goce de sueldo. Todos los espacios deberían abrirse a este abrazo incondicional entre las madres y sus bebés. Hemos llegado al final de esta emisión y no me resta más que agradecer su compañía a lo largo de esta revisión que hacemos sobre los asuntos que se analizan en la Cámara Alta. A nombre de todo el equipo de producción, les doy las gracias. Yo soy Paulina Usigli. Hasta pronto. El canal del Congreso presentó